Hola chavos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su curso de lógica, en esta ocasión a la sesión número 3 y bueno, al igual que la sesión pasada, vamos a comenzar activando esas neuronas con un pequeño quiz de lo que vimos la anterior sesión, ¿ok? ¿Listos? Comenzamos. La lógica nos permite evaluar dos cosas. Por eso, la lógica se divide en lo que permite distinguir entre argumentos y un razonamiento es y un argumento es. Muy bien, si tuvieron todas muy bien, pues ya saben, dejarlas ahí en sus apuntes y si tienen dudas, revisen nuevamente la sesión anterior para que quede todo muy claro y listo para poder abordar los contenidos de la sesión que estamos comenzando ahora. En esta sesión veremos los elementos constitutivos del razonamiento, comenzando por conceptos y juicios. Dentro de los conceptos profundizaremos en su comprensión, su extensión y su definición. Y en el caso de los juicios abordaremos su estructura, sus características y sus tipos. Por cierto, chavos, a riesgo de sonar muy repetitivo, les recuerdo que todo lo que vayamos viendo en las sesiones lo tienen que ir vaciando en sus apuntes, no solo para poder hacer sus tareas y poder contestar sus exámenes, sino también porque mientras estamos llevando a cabo la siguiente sesión, ustedes pueden ir recapitulando lo que vimos en la anterior. Por ejemplo, en este caso vamos a comenzar recapitulando la estructura general del razonamiento que, si mal no recuerdan, se compone tanto de premisas como conclusión. Ambos juicios son juicios, tanto las premisas como las conclusiones. Y un juicio se define como la relación mental entre dos conceptos, ya sea una relación de conveniencia o bien de discordancia. Usualmente nos referíamos a esto como afirmar algo sobre algo, donde algo alude siempre a un concepto. La palabra concepto, por su parte, significa idea, diseño, imagen, construcción, símbolo, opinión o bien caracterización. Viene del latín conceptus, que se refiere a algo formado en y por la mente, ¿ok? Ya de ahí solo nos resta abordar el significado de la línea. La línea decíamos que significaba implicación. Y bueno, una implicación alude a que un juicio o bien un conjunto de juicios, en este caso tenemos tres premisas, nos conducen a otro o a veces a otros, ¿no? En este caso solo uno, que sería solo una conclusión. Esto quiere decir que nuestra mente es bastante proclive a pensar en ciertos juicios a partir de otros que son diferentes, aunque bien estos no siempre se tengan que comunicar explícitamente. Tenemos que los conceptos, ahora sí metiéndonos un poquito más en el tema, los conceptos según Rafael Ferber es una representación mental de algo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos esta representación mental no tenemos el compromiso de afirmar o negar su verdad. Se trata más bien de la unidad cognitiva de significado y por ende considerado el primer elemento lógico. Se cree que los conceptos que nos formamos surgen habitualmente de un proceso de pensamiento que se le conoce como abstracción, por la cual la mente aprende, o el verbo tal cual es abstraer, abstrae de la realidad los rasgos esenciales de una determinada clase de objetos. Es decir, no solo obtenemos conceptos de un objeto, sino que observamos varios objetos del mismo tipo y abstraemos sus características esenciales para poder hacernos la idea o el concepto de dicho objeto. Eso es abstraer. Sin embargo, en algunos casos también podemos inventar estos conceptos gracias a la capacidad que tenemos de imaginarlos. Hay algunos conceptos que tenemos que vienen de cosas que no existen en la realidad, sino que nosotros las imaginamos. Y por otro lado también hay algunos conceptos que definitivamente no tienen rasgo alguno en nuestra experiencia. Voy a ponerles un ejemplo para que quede claro la distinción entre estos tres. Por ejemplo, el concepto de hamburguesa lo tenemos gracias a que hemos observado muchas hamburguesas en nuestra vida y con suerte nos las hemos comido. A partir de ahí nos podemos formar la clase mental de la hamburguesa y cada vez que aparece una hamburguesa en nuestro plato sabemos identificarla como hamburguesa. Sin embargo, hay conceptos que imaginamos aunque tengan rastros de realidad.
Por ejemplo, el concepto de un unicornio. Un unicornio no es otra cosa más que la imaginación de un caballo con un cuerno. Este cuerno que tiene el unicornio, de alguna manera, pues no es inventado de la nada, sino que hemos observado cuernos, por ejemplo, en rinocerontes. Sin embargo, hay conceptos que definitivamente no aparecen en la experiencia. Por ejemplo, el concepto de Dios. Para la filosofía es un gran problema determinar qué significa Dios sin poder aludir a absolutamente nada en el mundo físico que reduciría la idea de Dios a algo material cuando se supone que no es eso, porque tiene un montón de características que nunca hemos podido experimentar, como por ejemplo el hecho de que sea infinito, el hecho de que sea eterno, el hecho de que sea por ejemplo, omnipresente, cuando hemos visto que algo sea omnipresente, omnipotente, etcétera, etcétera. Un montón de conceptos a su vez que no tienen correlación con la experiencia. Este tipo de conceptos no se abstraen, por lo tanto resultan un problema filosófico. Sin embargo, la mayoría de los conceptos se abstraen y para preocuparnos por esos temas tendremos el próximo semestre con filosofía. Ahora bien, estos conceptos tienen unas características muy interesantes. En tanto que son clases de cosas, se distinguen por dos características en particular, su comprensión y su extensión. Conocer estas características nos permiten definir cada concepto con precisión. La comprensión se refiere al número de notas o características que recoge un concepto, es decir, los rasgos esenciales y definitorios sin los cuales una clase determinada de objetos no sería tal. Por ejemplo, imagínate una hamburguesa sin pan. Una hamburguesa sin pan pues no es hamburguesa, por lo tanto el hecho de que venga en pan es una nota característica, mas no es la única. Es necesaria, mas no es suficiente. También una hamburguesa tendría que ser, creo yo, con carne, aunque por ahí inventan que hay hamburguesas sin carne veganas. Realmente una hamburguesa debe de tener carne, ¿no? Eso tiene que ver con la comprensión. Ahora bien, también los conceptos tienen una determinada extensión. Y la extensión se refiere a la cantidad de objetos que poseen el conjunto de características comprendidas por el concepto. Y los objetos, estos sí, son reales. Pongamos un ejemplo para explicar estas dos características. Pensemos en el concepto mexicano. ¿Cómo se lo imaginan? Casi estoy seguro que se lo imaginan así. ¿A poco no? Este concepto de mexicano tiene entre sus notas esenciales o características al menos dos. Uno es que pertenece al conjunto de cosas que provienen de México, es decir, un mexicano al igual que, digamos, no sé, el nopal, dicen por ahí, ¿no? Al igual que el nopal, tiene en sus rasgos característicos el provenir de México. Sin embargo, lo distingue del nopal el hecho de que un mexicano es parte del conjunto de individuos que pueden ser considerados personas. El nopal no es una persona. Por lo tanto, el mexicano, si entendemos por mexicano a este hombrecito que está ahí, pertenece a esos dos conjuntos y por tanto está entre los dos. Bien. Ahora, si atendemos a sus características de extensión y comprensión, vamos a darnos cuenta de que hay algo así como una ley llamada la ley de variación inversa que nos dice que a mayor extensión de un concepto, menor es su comprensión y a mayor comprensión, menor es su extensión. Esto quiere decir que la extensión es mayor mientras menos conjuntos de notas características participen en la definición del concepto. Mientras que la comprensión será mayor mientras más conjuntos de notas características participen en la definición de dicho concepto. Esto quiere decir, por ejemplo, que si al concepto mexicano, entendido universalmente como de mujer u hombre, lo cambiamos por el concepto mexicana, el cual ahora sí tiene la nota característica de que solo se puede aplicar a las mujeres que, por un lado, son parte del conjunto de cosas que provienen de México y además son parte del conjunto de individuos que pueden ser considerados personas, tendríamos que agregar la nota de que también una mexicana es parte del conjunto de mujeres. Y pongo ahí el conjunto de mujeres dentro del conjunto de los individuos que pueden ser considerados personas, porque sabemos que no hay ninguna mujer que no pueda ser considerada persona. Por eso es que el conjunto de mujeres está dentro de ese. Y así tenemos que mexicana, el concepto mexicana,
parte de tener la comprensión de estos tres grupos o de estas tres notas características. Sin embargo, a mayor comprensión, menor es su extensión. Hay más mexicanos, pensado así desde el punto de vista universal del concepto, que mexicanas. Bien. Si nosotros con mexicano entendiéramos solo los mexicanos hombres, bueno, ahí ya tendríamos que ver una cuestión estadística de ver si hay más hombres o más mujeres mexicanas. Sin embargo, me parece que se entiende el concepto. También podemos expresar esta relación de extensión y comprensión a través de lo que se conoce como pirámides de Hamilton. Estas pirámides de Hamilton se construyen de la siguiente manera. Por un lado, tenemos que dibujar una pirámide y en el primer paso se trata de pensar un concepto, por ejemplo, no sé, el concepto veracruzano. Y ese concepto lo vamos a colocar al centro de la pirámide. Como segundo paso, pensemos en conceptos que contengan la clase veracruzano, pero que sean de mayor extensión, es decir, que se apliquen a más objetos, en este caso a más individuos, y coloquémoslos en la base de la pirámide. Por ejemplo, un concepto que tiene más extensión que veracruzano y que lo contiene es el concepto de mexicano. Y un concepto que tiene más extensión que mexicano, pero que contiene mexicano, sería el de americano. El paso número 3 tiene que ver con pensar en conceptos que contengan mayor comprensión que el concepto veracruzano y los colocaremos arriba. Y ya sabemos que forzosamente por la ley que les acabo de presentar, ese concepto tendrá menos individuos, menos objetos parte de la clase. En el caso de veracruzano, un objeto con mayor comprensión sería jalapeño, porque un jalapeño es un veracruzano que además nace en Jalapa, ¿no? Y una clase, concepto, con mayor comprensión que jalapeño sería jalapeña, porque no solo es una persona que nace en Jalapa, sino que es una persona mujer que nace en Jalapa. De este modo podemos representar también la ley de variación inversa de los conceptos a través de pirámides de Hamilton. Bueno, y probablemente te preguntes de qué te sirve saber todo esto. Bueno, pues conocer la extensión y la comprensión de los conceptos nos sirve demasiado si lo que queremos es saber definir un determinado concepto. Para ello habría que hacer caso a lo que decía Aristóteles de cómo hacer una correcta definición. Y él menciona que hay que distinguir dos elementos, el género próximo y la diferencia específica. El género próximo alude a la extensión que tiene un concepto y en particular a la clase inmediatamente superior a la que pertenece ese concepto. Mientras que la diferencia específica alude a la comprensión y a lo que quiere referir realmente es a la nota esencial que hace diferente a ese concepto respecto de otros conceptos contenidos en la clase inmediatamente superior a la que corresponde o pertenece. En el ejemplo de veracruzano, el género próximo sería mexicano y la diferencia específica sería mexicano que nace en Veracruz, ¿no? Y bueno, ya tendríamos que definir qué es Veracruz, de manera que pudiéramos decir cuál es la nota característica del veracruzano, que generalmente va a ser geográfica, a pesar de que pudiéramos mencionar muchos otros elementos. Ahora bien, esto no es algo nuevo para ti, seguramente lo puedes recordar de las clases de biología, porque justamente así es como se nombran científicamente a los individuos del reino animal y también del reino vegetal, como por ejemplo Homo sapiens en el caso de hombre. Homo significa homínido, que es el género próximo, y sapiens es homínido que conoce o que tiene razón, es decir, es la diferencia específica o lo que nos hace diferentes a los hombres respecto de otros homínidos y además respecto de cualquier otro animal. Ahora que ya tienen claro qué son los conceptos, podemos avanzar a preguntarnos cómo nos formamos los juicios. Pues bien, la relación mental entre dos conceptos es la que da lugar a la formulación de juicios. Si se da entre ambos una relación de conveniencia, decimos que el juicio es de tipo afirmativo. En caso contrario, será de tipo negativo. El sujeto del juicio es el concepto del que se afirma o niega algo, mientras que el predicado es el concepto que se afirma o niega del sujeto. Ya sea por conveniencia o bien discordancia, los juicios tienen la característica de presumir una relación entre conceptos, de la cual es posible evaluar su verdad.
De este modo podemos clasificar a los juicios como verdaderos o falsos. Esto quiere decir que todos los juicios existen en la mente en tanto que significan algo. Sin embargo, podemos contrastar la verdad de esos juicios en el mundo real. Eso es lo que hace la ciencia. Y a partir de ahí sabremos si esos juicios son verdaderos o más bien se trata de una mentira, de una falsedad. ¿Cuántos tipos de juicios hay? Pues bien, a esa pregunta Immanuel Kant le dedicó toda una obra, La crítica de la razón pura, que en el siglo XVIII los clasifica a partir de la siguiente tabla. Dice Kant que, de acuerdo con su clase, los juicios pueden ser de tipo universal, particular o singular. De acuerdo con su cualidad, los juicios pueden ser afirmativos, negativos o indefinidos. De acuerdo con su relación, los juicios pueden ser categóricos, hipotéticos y disyuntivos, y de acuerdo con su modalidad pueden ser problemáticos, asertóricos o apodícticos. Aquí les incluí la estructura lógica, a partir de la cual pueden sacar ustedes un montón de ejemplos. En el caso de los juicios universales, cuya estructura lógica todo A es B, podemos sacar el ejemplo de que todo mexicano es americano. En el caso de los juicios particulares, cuya estructura lógica es algún A es B, podemos decir algún alumno es veracruzano o algún alumno es de Coatepec. Así ustedes pueden obtener un montón de ejemplos de juicios. Sin embargo, todos los juicios que ustedes podrán pensar estarán incluidos en la estructura lógica, es decir, en el tipo de un juicio en particular que aparezca aquí. No hay ningún tipo de juicio extra que podamos pensar. Por eso es tan importante la obra de Immanuel Kant. Ahora, para la siguiente sesión tienen una tarea. En el foro de discusión ubiquen el hilo Mi pirámide de Hamilton y graben un video en el que nos presenten la pirámide de Hamilton de un concepto inventado por ustedes mismos. Procuren ser creativos. También deben de mencionar un ejemplo de un juicio en el que ocupen ese concepto, aclarando de qué tipo de juicio, de acuerdo con la tabla que acaban de ver, se trata. En este caso, chicos, no les voy a adjuntar ningún instrumento de evaluación porque me parece que es obvio lo que tienen que hacer. Sin embargo, si tienen dudas, ya saben por qué medios contactarme.